Bueno, ya estamos sobre el tiempo, ya sé que están cansados, pero la verdad es que creo que todos, cuando acudimos a un congreso de este estilo, algo de lo que queremos llevarnos, pues es que vamos a poder aplicar con nuestros pacientes. Entonces, bueno, el planteamiento de la plática es así como que súper ambicioso. La verdad es que para prepararla me di a la tarea de revisar todas las últimas guías clínicas de NICE, de los institutos nacionales de salud, y la verdad es que iba a resultar repetitivo. Entonces hice esta reflexión de esta forma que quiero que me acompañen y espero que les resulte interesante. Entonces, ¿cuál debería ser la dieta ideal para el paciente con sobrepeso o obesidad? ¿Qué nos dice la evidencia? Yo los invitaría a que en esto todos somos juez y parte, que piensen un momento que ustedes están durmiendo en casa, soñando en ese cuerpo que ustedes y todos siempre deseamos tener. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué tal que de repente ese sueño se hiciera realidad y despertáramos y tuviéramos ese cuerpo que siempre soñamos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si sucediera en realidad algo así? ¿Cómo te sentirías? A lo mejor te sentirías feliz, ¿no? Y que realmente a la hora de tener ese cuerpo con el que siempre soñaste, ¿estarías realmente preparado para el cambio? O sea, ¿realmente qué saldrías y harías? ¿Saldrías corriendo a comprar ropa? A lo mejor buscarías al novio que nunca habías conseguido y que ahora sí ya. ¿Qué harías? ¿Sí? Bueno, realmente nosotros lo que deberíamos de hacer es ir inmediatamente a revisar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y sobre todo, cuáles son las amenazas que tenemos para poder mantener ese cuerpo que hoy tenemos, que apareció, ¿verdad? Y que fue lo que siempre soñamos. Si realmente nosotros no pudimos hacer eso, todos los expertos nos dicen que perder peso no es fácil, que requiere compromiso, que hay que estar listo para empezar a bajar de peso. Si no hicimos esa reflexión de cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, pues pasado un tiempo seguramente ese cuerpo ya no estaría ahí y sucedería algo grave, ya no, ese cuerpo desapareció. Los expertos siguen insistiendo en lo que nosotros conocemos bien, que la mejor estrategia para bajar de peso y mantenerse en forma sigue siendo comer menos calorías que las que el cuerpo necesita, hacer más ejercicio y cambiar comportamientos que no son saludables. Esta guía de lo que es la de gastroenterología, la mundial para el manejo de la obesidad, bueno, nos hace un resumen muy bueno donde dice, bueno, ¿cuáles son los puntos clave para el manejo de la obesidad? Bueno, la dieta, desde luego, modificaciones de estilo de vida con o sin medicación, y eso constituye siempre el primer paso, siempre. Si esto fracasa, pues entonces se debería pensar en la cirugía. El primer paso del tratamiento es la base de los procesos ulteriores. Si no empezamos con dieta y modificaciones de estilo de vida, no podemos avanzar. Claro que tenemos que tratar de ser menos sedentarios, hacer ejercicio, modificar el comportamiento, y si no se logra la pérdida de peso de 5 a 10% en un plazo de 6 meses, el próximo paso del tratamiento va a ser este mismo tratamiento combinado con medicación, y el último paso es también dieta, un estilo de vida más sedentario, menos sedentario, ejercicio, modificación del comportamiento, pero ahora combinado con cirugía bariátrica. Algo que se insiste y que se insiste mucho en este momento es que la obesidad requiere atención de largo plazo, y es importante mantener un ambiente multidisciplinario, ¿sí? Donde haya especialistas, que sean internistas, que haya dietistas, que haya cirujanos, y como prevención, realmente la insistencia es que la información debe llegar a los niños y que esta es la manera de controlar de manera más barata lo que es la obesidad. Bueno, como se fijaron y como todos sabemos, el manejo del cambio de estilo de vida es una premisa que siempre manejamos en lo que es la obesidad. Y esta revisión, todo este suplemento, si lo pueden leer, la verdad les va a resultar muy interesante, pero en este caso, este estudio me pareció sumamente interesante. ¿Por qué?
porque la autorregulación de la ingesta es importantísima para el cambio de estilo de vida. Y en esta revisión se pregunta si es factible. Y nosotros lo hemos visto y es difícil. Entonces, fíjense lo que nos dice esto. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que los programas integrales de cambio de estilo de vida para el manejo o tratamiento de la obesidad, la mayor parte del peso que se pierde se recupera. Y que los programas de prevención, pues los resultados son decepcionantes. Entonces, pareciera que el señor Martínez de veras es el único que puede cumplir sus deseos de que va a chupar más, a comer más grasas saturadas, a subir como mínimo 8 kilos, a meterle duro a las tarjetas de crédito, a bajarle al ejercicio y a fumar. ¿Por qué? Pues porque pareciera que la autorregulación es compleja. ¿Por qué? Bueno, porque existen diferentes programas de control de peso en donde se da una equipotencialidad a cada uno de los componentes de la intervención. Hay multitud de técnicas conductuales y cognitivas, de técnicas nutricionales, de técnicas para el manejo de la actividad física y de técnicas interpersonales, y se les da la misma importancia. Sin embargo, acuérdense que la plática hablaba de evidencia, hay una considerable evidencia de que nuestra herencia evolutiva ha hecho que la mayoría de los seres humanos seamos altamente sensibles a la disponibilidad de la naturaleza de los alimentos y al medio ambiente. No es lo mismo para lo que estábamos preparados que para lo que hoy existe. Y entonces, esa es la pregunta: ¿es posible mejorar las habilidades de autorregulación y así superar esta influencia combinada que tenemos de predisposición natural al apetito y por otro lado, pues este ambiente en el que nos encontramos inmersos? Bueno, pareciera poco realista. ¿Por qué? Porque el apetito es una forma normal del cuerpo de protegerse, de asegurar la supervivencia, y por otro lado pareciera que las técnicas de autorregulación que cada quien busca pues no resultan realmente eficientes. Existe también evidencia, que esto es muy importante, que las intervenciones de control de peso que se centran en la disponibilidad, la estructura, la composición, el tamaño de las porciones, van a, desde luego, de los alimentos, van a mejorar el control de peso a largo plazo, y entonces pues pareciera que hay una esperanza. Bueno, pero como dice Mark Twain, dejar de fumar no es fácil, lo he hecho miles de veces. Lo mismo sucede con la dieta. La mayoría de las dietas de pérdida de peso al final fracasan, y aquellas personas que tienen mucha propensión a subir y a bajar de peso, pues se la pasan a dieta una y otra vez, y esto ha hecho que hoy en día la obesidad y el tabaquismo pareciera que son riesgos para morbimortalidad casi equiparables. Entonces, no es factible utilizar estrategias de autorregulación para alcanzar este control de peso aceptable teniendo un ambiente como el que tenemos. Y entonces, a través de este estudio, y por eso les digo vale la pena leerlo, nos dice que a lo largo de estos 40 años ha habido infinidad de perspectivas y observaciones acerca de la obesidad, y así viene la teoría de las externalidades, la teoría del set point, el desarrollo de la teoría de la restricción, el movimiento antidietas, los resultados decepcionantes que hemos visto de muchos programas de control de peso. Hoy en día hay una revolución biológica en investigación de la obesidad, y esto lo hemos estado viendo toda la mañana. Y hay un desafío en los países para hacer un mantenimiento de lo que es el balance energético, sobre todo en los países desarrollados. Vamos entonces a entrar en la controversia desde hace 40 años, más o menos, que es cuando se empieza a hacer esta revisión, donde se empieza a hablar, oye, ¿hacer dieta de restricción es bueno o malo? Los pros y los contras de esta restricción alimentaria. El preguntarnos esto parecería que es una simplificación de un tema que, lo hemos visto, es complejo y multidimensional. Entonces, para especificar realmente el término hacer dieta, estar a dieta o por qué se está a dieta, primero tendríamos que preguntarnos por qué es tan difícil prevenir la ganancia de peso, mantener esta pérdida de peso.
El enfoque que se ha hecho, bueno, es el cambio de estilo de vida, como decíamos, y esto tiene en gran medida lo que es la terapia cognitivo-conductual con modelos psicobiológicos, en donde se trata de ayudar al individuo a cambiar ese enfoque que tiene hacia el alimento, que nosotros decimos, pues estás triste y el alimento, no es algo tan sencillo. Sin embargo, también lo que se trata de hacer es que si la persona tiene un manejo de las emociones, tiene malos hábitos, bueno, pues tratarla de enfocar y quizás a lo mejor si nosotros le ayudamos a que tenga estructura, a que tenga horarios y a que piense que hacer ejercicio no es tan malo y todo esto, pues podemos encontrar algo. A través de esto, lo que se ha establecido, pues es esto, cambiar todo, que busque el apoyo familiar, el social, que tenga habilidades de cocina, pero el mejor resultado ha sido lograr este ambiente individual de las comidas. Si el individuo se encuentra rodeado de esto, pues la respuesta va a ser diferente. Hacia 1960, en esta revisión de los últimos 40 años, lo primero que aparece es la teoría de la obesidad interna y externa. Y entonces, Schachter lo que dice es que los individuos obesos son más sensibles a señales externas, que son la comida, y que tiene poca respuesta a los estímulos internos, que es el hambre y la saciedad, y que esto hacía la diferencia contra los individuos normales, que sí tienen un equilibrio entre la sensación interna y externa, y entonces, pues por eso no subían de peso. Posteriormente, Nisbet, fíjense ya en el año, él habla de esto que nosotros mucho tiempo oímos del set point, que el obeso mantiene un peso un poquito abajo de lo que es su set point, que está biológicamente establecido, y que entonces eso le hacía estar en un estado de hambre crónica. Herman completa esta idea y entonces dice que las personas obesas o que tienen sobrepeso tienen un mantenimiento de restricción en la ingesta de alimentos, y este esfuerzo crónico de estar estando a dieta a cada rato le daba como respuesta una exagerada capacidad de respuesta externa hacia el alimento y reducía su capacidad de respuesta interna ante el hambre o la saciedad. Completando Nisbet sus estudios, él ve que hay un paralelismo con los organismos hambrientos en general, porque él hace algunos estudios en donde a personas normales que no tienen sobrepeso u obesidad se les somete a restricción, y una vez que se les permite, y una vez que pasa un periodo de tiempo, se les permite comer a placer, y se ve que tiene la misma respuesta que los obesos. Y cuando ven esto en los animales, que también están sujetos a restricción, pues ven que tienen un comportamiento parecido a los obesos. Después Herman empieza a desarrollar con su grupo lo que es la escala de restricción, y esta escala de restricción que aparece en estos años es mucho lo que fue generando lo que hoy nosotros vemos que la gente cuando habla de dieta siempre se lo asocia con algo feo, con privación, ¿no? Posteriormente, en los años 70 y 80, aumentan las preocupaciones ya de los efectos físicos y psicológicos de hacer dieta, aumenta la tendencia de hacer dieta en la población en general, inclusive en las personas normales que no tenían necesidad de hacer dieta, y hasta los púberes y prepúberes empiezan a hacer dieta. Aparece esta enfermedad de la bulimia, que mucha gente la asocia con restricciones muy severas en la dieta y se la achacan a esto. También se empieza a ver que las personas que tienen sobrepeso u obesidad son incapaces de mantener la pérdida de peso que lograron en un programa de baja de peso, y además aparece también la delgadez, esto de la delgadez extrema, porque aparecen modelos de este estilo y las mujeres sobre todo tratan de emular esa imagen, y las feministas también se ponen muy mal porque dicen que cómo es posible que las mujeres tengan que estar sujetas a esto. Bueno, que me faltó algo acá, déjenme ver. Bueno, entonces aquí por todo esto varios investigadores empiezan a argumentar que hay riesgos en las dietas para pérdida de peso que superan los beneficios, y empieza a aparecer lo que es el movimiento antidieta. Posteriormente, siguiendo con esto,
vemos que hay una revolución biológica que sigue hasta el día de hoy, porque vean todos los adelantos que se han ido conociendo de lo que es la biología de la obesidad. Se empieza a ver lo que hay de la influencia genética sobre el peso corporal, la clasificación de obesidad como enfermedad. El grupo médico lo empieza a pedir, porque antes la obesidad no era conocida como una enfermedad, y se empieza a ver que hay defensas metabólicas contra el peso, contra la pérdida de peso, porque subir de peso no nos duele, pero bajar de peso nos cuesta muchísimo. Hay el descubrimiento de la leptina y de ahí fíjense cuántas hormonas han ido apareciendo, hay crecimiento de los tratamientos farmacológicos y esta es la parte de la ecuación de lo que es el comer. Pero la otra parte, lo que es el gasto de energía, ¿qué pasó con el gasto de energía? Bueno, pues parece ser que en los países desarrollados y en general en el mundo, este gasto de energía ha disminuido y probablemente es el menor gasto en la historia humana. Bueno, entonces, con todo esto, también se empieza a ver que puede haber un límite más bajo de gasto de energía basado en esto de la actividad física, por debajo del cual hace casi imposible mantener una ingesta de energía lo suficientemente baja para coincidir con el gasto de energía. ¿Qué grado debes de ejercer de restricción de energía para alguien que lo único que puede mover son los ojos para ver la televisión? Entonces, es complicado. Sigue entonces a través de este tiempo esto de las muchas caras de la restricción. ¿Por qué? Porque lo que es la moderación, hacer dieta o estar a dieta, se usa de manera indistinta y empieza a haber una preocupación por la alimentación, por el peso, por las fluctuaciones de peso, y estar a dieta pues se ve como algo horrible. Sin embargo, las prácticas de hacer dieta son muy diferentes, lo que es hacer dieta o la restricción del comer, dependiendo de quién lo va ejerciendo. Alguien puede estar a dieta y tratar de comer lo menos posible en un día, o alguien puede estar a dieta y limitar solamente el tamaño de porción, alguien puede estar a dieta y a lo mejor solamente bajar la cantidad de grasa, alguien puede estar a dieta y bajar nada más la fibra porque así lo necesita. Y entonces esto del movimiento antidieta, el preguntarse que si la restricción dietética es perjudicial, también nos dice que la dieta se ha visto que es suficientemente segura, porque ya hemos visto que siempre lo primero que usamos para la prevención y el tratamiento de la obesidad, que es suficientemente segura, que supera los riesgos, y alguien que dice, oye, esto de hacer dieta está bien o está mal, pues también debería de preguntarse si no hacer dieta puede ser perjudicial. Algo que también es importante y es destacable, miren, en este estudio se ve ¿qué ha pasado con la terapia cognitivo-conductual? Que es algo que siempre se usa para el cambio de estilo de vida. Bueno, fíjense aquí en esta gráfica lo que vemos es la comparación de un estudio de 24 mujeres obesas posmenopáusicas que se les somete a una dieta de restricción de 800 calorías, bajan el peso y se les compara con 16 estudios en los cuales se había dado una orientación para la modificación de comportamiento. A las mujeres, que es la línea sólida, no se les dio ninguna orientación, a los otros sí, y fíjense cómo de tener la baja de peso, cómo lo recuperan los dos, y entonces realmente algo que se ve es que esta terapia cognitivo-conductual es efectiva mientras el programa está en funcionamiento, pero los cambios no son duraderos para poder contrarrestar los efectos que tiene el medio ambiente. Entonces, bueno, pues cuando se ve esta importancia del medio ambiente, se ve que hay tres tipos de evidencia en donde podemos ver que los individuos obesos o propensos a la obesidad tienen mayor vulnerabilidad a los entornos que ofrecen cantidades ilimitadas de alimentos y sobre todo alimentos que son ricos en grasa, azúcar o en ambos. ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, que tienen preferencias gustativas, y estas preferencias son a sabores más fuertes, para estímulos alimenticios
alimentos con alto contenido de grasa o azúcar o ambos, que también tienen una distorsión en la regulación al comer, porque tienen predisposición a comer en exceso y tienen una respuesta contrarreguladora alterada. ¿Y esto cómo lo vieron? Bueno, a los individuos que tenían sobrepeso o obesidad se les dio unas bebidas que tenían altas en calorías, con los macronutrientes, como nosotros conocemos, una dieta equilibrada, y después la siguiente comida se les permitió comer a placer. Y se vio que a pesar de esa carga que tuvieron anterior, comían muchísimo o comían más. Y entonces, por eso decían que lo que sucede en estas personas es que después de que se someten a una dieta de restricción importante, en lugar de lograr la pérdida de peso, ganan peso, porque tienen una respuesta contrarreguladora alterada. También, y otra de las evidencias fue que los programas pareciera que no alcanzan la eficiencia que se busca, porque cuando nosotros establecemos una dieta de reducción de calorías que en promedio es de 1.200 para la mayoría de las mujeres y de 1.500 para los que tienen un índice corporal más alto o para los hombres, si lo hicieran bien, como nosotros establecemos la dieta en consultorio, pues deberían de bajar de 4 a 5 kilogramos al mes. En un programa de 20 semanas finalizarían con 20 kilogramos menos. Sin embargo, lo que se llega escasamente a ver es que bajan 10 kilos y es pues la mitad de esto, a pesar que se sabe desde luego que la eficiencia metabólica en una persona que está sometida a restricción aumenta, pero también le indicas que haga más actividad física y entonces pues pareciera ser que realmente que son incapaces de restringir su ingesta de calorías incluso durante la fase de pérdida de tiempo. Y también se ha visto que el tiempo medio de pérdida de peso de un programa es de 4 a 6 meses. Cuando se alarga el tiempo no se tienen mejores resultados. Este es el tiempo mejor, el más eficiente para baja de peso, y que también, a pesar de que tú indiques un gasto de energía a través del ejercicio de la actividad física, pues las personas realmente lo único que hacen es un gasto de energía necesario para desenvolverse en la vida cotidiana y no más de eso. Bueno, entonces los expertos, aplicando todo lo que nosotros conocemos, pues lo único que ven pareciera ser es cómo engordan los pacientes que tenemos. ¿Cuáles son las intervenciones que se han visto que tienen mejor eficiencia? Bueno, ¿qué efectos hay? Bueno, las comidas estructuradas o los reemplazos de comidas han dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque se baja esta sensibilidad que tienen los pacientes hacia la abundancia cuando hay oportunidades de comer. Ya habíamos visto que mejores resultados a largo plazo se obtienen cuando te puedes centrar en la disponibilidad, la estructura, la composición y el tamaño de las porciones de los alimentos en la dieta. Desde los 70 se ha visto que las dietas muy bajas en calorías, que pueden ser hasta más bajas de 800 kilocalorías, que sustituyen la normalidad de los alimentos con comidas líquidas que son completas, que tienen inclusive vitaminas, minerales, todo lo que necesitan, son eficaces para lograr la disminución de peso más importante en los individuos. Este alimento que ven aquí del VEGEFAST es un alimento que se desarrolló en España, en donde se hace un estudio bastante completo y que hoy en día en cirugía bariátrica se utiliza de manera muy eficiente. Bueno, también, ¿qué es lo que se ve con estas comidas de reemplazos? Bueno, que su eficacia, más allá de esta prescripción con un nivel bajo en calorías, se minimiza el contacto con el alimento y con la preparación del alimento. Hay eliminación de las decisiones sobre la elección de los alimentos y el tamaño de las porciones, y esto ayuda a la persona a tener mejor resultado. Bueno, entonces esto
claro que la idea no es que mantengamos al paciente siempre con reemplazos, pero a largo plazo y durante un buen tiempo nos puede ayudar a evitar esta tentación que tiene el paciente, este impulso que tiene hacia el alimento. Y hoy tenemos muchas opciones. No todas las opciones son buenas, es obligación de nosotros analizar para ver cuál es la que podemos recomendar y cuál es la indicada para nuestro paciente. Para buscar estos tratamientos, en las guías de CIEDO nos dice que cuando tú elijas un tratamiento, desde luego tienes que ver que sea una fuente respetable, pero que te fijes que al menos el 60% de los participantes completan el tratamiento y que probablemente se conduce a una pérdida de peso media de al menos el 3%, con al menos 30% de los participantes que pierden al menos 5% del peso inicial y garantizar que se lleva una vigilancia de 12 meses después de terminado el programa. Fíjense, la verdad qué difícil es, ¿eh? O sea, los programas pareciera que son poco ambiciosos. Bueno, en este estudio de Foster, que es un estudio realmente bueno, se ve que cuando se utilizan sustitutos de alimentos para compensar la mayor parte de una dieta baja en calorías de aproximadamente 1.100 calorías, la tasa de pérdida de peso es aproximadamente el doble que una tasa de baja de peso en una dieta de 1.200 calorías en donde se permite que los alimentos sean regulares. Y aparentemente pues la razón de la eficacia de esta sustitución es que hay una mejor adhesión al plan de alimentación prescrito, que los tamaños están predeterminados, las opciones de alimentos se reducen entonces al mínimo. Otra forma de estructurar, minimizar y todo esto es cuando hablamos de densidad energética. Las investigaciones demuestran que cuando el sabor se mantiene constante, la gente come un volumen constante de alimentos sin tener en cuenta cuál es la composición de macronutrientes o la densidad energética de la comida. En este caso, cuando hablamos de densidad energética, se reduce la ingesta de energía sin aumentar el hambre o una compensación de calorías, como lo vimos al principio, en el corto plazo. Lo que buscas con una dieta de este estilo es que se pierda peso poco a poco, teniendo dietas de mucho volumen, en donde sabemos que estas dietas permiten que tengan una cantidad satisfactoria de alimentos, mientras vamos a limitar el consumo de energía. Son dietas normalmente bajas en grasa, son dietas normalmente ricas en fibra. Otra de las estrategias son las dietas altas en proteínas en el control de peso. Y aquí lo que vemos, dice que hay pruebas en donde se ve que las proteínas dan más saciedad que cantidades similares de dietas que tienen carbohidratos o grasas con la misma cantidad de calorías. Las proteínas pueden dar más saciedad y esto facilitar la pérdida de peso. Fíjense que aquí los estudios son controversiales, pero yo por razones de que tengo 15 años casi dedicándome a pacientes con cirugía bariátrica, entre más baja la dieta es en calorías, más alta es en proteínas. ¿Por qué? Porque si no, no llegamos a la cantidad de proteína que el paciente requiere, ¿no? Tantos gramos de proteína por kilogramo de peso. Y la verdad es que el resultado es muy bueno, siempre tomando en cuenta si el paciente tiene o no problema renal, pero de otra forma la verdad es que la proteína da buen resultado. También si vamos a utilizar alguno de los reemplazos hay que ver cuál es serio. No sé si realmente llegar a una dieta cetogénica como esta es la opción, pero sí en grupos multidisciplinarios que hacen manejo de cirugía bariátrica, yo he visto que hay muchos médicos que indican que se utilice una dieta cetogénica. Particularmente a mí eso no me gusta, pero una dieta alta en proteína a mí me parece que es una excelente
opción. Bueno, entonces, la verdad es que decimos, oye, bueno, ¿y ahora por dónde? ¿Qué vamos a hacer? Los expertos que nos dicen, nos siguen diciendo que los componentes básicos de un problema de intervención, y desde luego se toma el cambio de estilo de vida, y ya vimos que las habilidades de autorregulación son difíciles, que la prescripción de una dieta debe ser moderadamente baja en calorías, que un programa siempre debe de llevar aumento en la actividad física y que se deben usar estrategias de comportamiento para facilitar la adherencia a las recomendaciones de la dieta y a la actividad. ¿Cómo iniciamos el tratamiento? Miren, algunas veces, y yo creo que todos hemos oído esto de las etapas de Prochaska, que son bien importantes. O sea, el paciente, ¿dónde se encuentra? En contemplación, en precontemplación, todo esto. Bueno, esto en alguna vez que tomé un programa de coaching nutricional, me pareció muy bueno y se los comparto. Porque es usando esto como si fuera las etapas de Prochaska. Fíjense bien, en el consultorio, cuando llega el paciente, podemos usar una gráfica como esta, muy sencilla, donde tenemos 10 y 10. Y entonces al paciente tú le preguntas, oye, ¿qué tan importante es para ti bajar de peso? Y el paciente se puede ubicar en cualquiera de estos puntos. A lo mejor el paciente me dice, pues 7, para mí 7 es importante bajar de peso. Y tú le dices, oye, y para ti, ¿qué tan eficiente, qué tan eficaz, cómo te sientes tú para lograr esta meta? Y entonces el paciente a lo mejor me dice 7, ¿sí? Y entonces el paciente se encuentra en este punto. Aquí yo ya estoy viendo que el paciente está de alguna manera encontrando ventajas en tener ese peso, ¿sí? Y yo tengo que ver cuáles para ver de qué manera puedo enfocar mi programa. Y por otro lado, él ya nada más al contestar esto, está identificando barreras que yo tengo que ayudar a solucionar, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tengo un paciente que me dice, ¿sabes qué? Para mí bajar de peso, 10, pero yo me siento eficaz 10, y yo le salgo con un programa de alimentación donde le voy a bajar 500 calorías, bueno, o sea, para nada, ¿sí? O sea, vale mucho la pena ver dónde se encuentra ubicado el paciente para ver de qué manera vamos a enfocar nuestro tratamiento. Bueno, entonces lo que se trata de buscar ahora es empoderar al paciente, que si tú actúas como experto o como autoridad, ¿quién va a tener la responsabilidad del tratamiento? Tú. ¿Sí? O sea, el paciente muchas veces llega y dice, ay, me va a matar, ¿por qué? Pues, ¿por qué no bajé de peso? Y dice, pues te estás matando tú. O sea, realmente nosotros vamos a dar indicaciones, el que tiene que llevarlas a cabo es él. Es importantísimo tratar de empoderar al paciente, de ayudarle entonces a solucionar las barreras. Miren, ya no me va a dar tiempo de verlo, pero las mismas guías de NICE, las nuevas, habla mucho de este estilo de manejo, ¿sí? Proporcionar información sobre los programas disponibles, tomar en cuenta cuáles son las preferencias, cuáles son las experiencias previas que ha tenido el paciente, porque eso nos puede servir para ver de qué manera vamos a enfocar. Ser claro de que ningún programa tiene la varita mágica o puede garantizar el éxito a largo plazo. Asegurarse que las personas que tienen sobrepeso o obesidad, que de acuerdo a eso vimos que no están listas por cualquier razón, tengan oportunidad de discutir y reconsiderar asistir a un programa en el futuro y darle a lo mejor solamente recomendaciones generales para que empiece a hacer cambios. Utilizar juicios clínicos, hay que ver siempre en qué estado está el paciente, tener en cuenta cuál es la circunstancia, discutir pérdidas de peso realistas. Chispas, ya, estamos sobre el tiempo, chicos. Ya, a ver, discutir cualquier estrategia de pérdida de peso previo, porque tenemos que utilizar esa información que ya tenía, reconocer lo que la persona va logrando, ver cuáles son las experiencias positivas o negativas que ha tenido en programas de control de peso. Cualquier inquietud o barrera que pueda tener acerca de unirse al programa, tenemos que ayudarlo a acompañarlo en este camino y ayudarle a despejar. El proceso de cambio y el cumplimiento de metas. Déjenme irme. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es hacerle
ver es que trabajando cada día, nosotros despejando y dándole herramientas, ver que sí puede lograrlo, a lo mejor no el sueño como vimos en el principio, pero sí que todo es posible mientras él crea que es posible. Siempre ver que el primer paso siempre involucra dieta y estilo de vida. Tomar en cuenta que algunas personas son más propensas para ganar de peso, que cuanto más obesigénico es el medio ambiente, se tiende a fomentar este sobreconsumo y que va a ser necesario fomentar un control directo sobre el entorno alimentario, pero que sea personal. ¿Sí? Gracias.